que creo que hay voy a grabar porque hay otro estudiante que creo que entra más tarde, por si acaso no entra. Ya, sí, Tatiana me mandó un mensaje que todavía estaba en el colegio y que no podía entrar tampoco porque estaba todavía trabajando. Ya, vale, entonces voy a grabar por si acaso. Ujú. Entonces, Ya, esta es la presentación. Creo que ya está subida, un segundo. Está subida a la plataforma. plataforma. Sí, Ujú. entiendo. Si no, te la comparto por acá también. La voy a abrir para que la tengan. Entonces, voy a compartirlo y ahí me vas preguntando. Esta es, ¿ves? Entonces, Sí, ahora sí. sí, empezamos, bueno, son 4 objetivos de aprendizaje que tiene y empezamos con todo lo que sería esto que te hablaba de saber que como somos sujetos epistémicos los profesores, pues tenemos unas concepciones de la ciencia, del mundo, de cómo aprenden los estudiantes, la evaluación, y eso es lo que va dando y configurando ese modelo didáctico del profesor, que justo se vuelve un obstáculo cuando vas a intentar cambiarlo, ¿sí? O, por ejemplo, aquí en el programa ICEN, que les proponen otra forma de enseñar ciencia a través de la modelización, la indagación. Entonces, puede que el modelo didáctico que tenga el profesor ya establecido, ¿cierto?, sea un obstáculo porque le da incertidumbre o le da como que no está seguro de, digamos, de utilizarlo en el aula. Entonces, lo que hacemos es trabajar un poco para que esas concepciones del profesor puedan evolucionar y esto ya está analizado en el campo de la didáctica, de que justo sí se puede y que se hace más cuando estamos participando de algún curso en el que compartamos las reflexiones con otros colegas. Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio de mirar estos enfoques, de estos modelos didácticos. Hicimos un ejercicio para mirar cómo era un poco para que los profesores se reconocieran en algún tipo de los modelos, o sea, de estos, del transmisor, el tecnológico, artesano, descubridor, constructor, y de cada uno de ellos cómo concibe la ciencia o cómo se enseña ciencia, así. Ujú. Eso lo hicimos en el aula, un poco para... Aquí todavía no estábamos hablando de modelización o hacia dónde iba. Estaba creando como el escenario para que vieran que luego cuando trabajemos los modelos didácticos es necesario que el profesor se abra a otras formas de enseñar, porque si no se vuelve un obstáculo, porque esto realmente es un ejercicio que demanda de mucho tiempo y demanda también de que el profesor crea como una cultura en el aula de preguntarse, de responder, de que haya consenso, de que haya, digamos, unos que opinan una cosa, otros, y que esté esa cultura, ¿no?, de la pregunta y del respeto por la palabra. Entonces aquí fue cuando ya empezamos a hablar un poco de las habilidades científicas, les mostré el ciclo de indagación unido al de modelización, que esto luego ya me imagino que lo están viendo en específico en la unidad 4, donde van a Sí, ver. sí, ya lo empezamos a ver. Exacto, entonces aquí yo Ujú. le estaba, era como preparando para que vieran que
digamos, la complejidad que está inmersa en cada una de las etapas, requiere que el profesor se abra a otra forma de enseñar. Entonces, ahí empezamos a mirar el enfoque basado en modelización con las grandes ideas de la ciencia, ¿cierto? Que están allí en las bases curriculares y que seguro ya las retomaron también. ¿Les han hablado de esto? Sí. Sí, lo vimos con el profesor César. Exacto, exacto. Entonces, esas grandes ideas de la ciencia que se están, estos del 2012-13, que están allí inmersas en las bases curriculares, les pregunto a los profesores que ya llevan años utilizando alguna planeación, la diferencia entre el antes y el después, y empezamos a trabajar en lo que es ese modelo científico escolar, ¿sí? Es decir, en la biología, ¿cierto? O lo que diferencia el profesor de biología de una universidad a un profesor de un colegio es que uno está enseñando biología y el otro está enseñando es biología desde un modelo científico escolar. No es el concepto, sino el concepto pensado para ser enseñado. Y ese modelo científico escolar es el que nosotros estamos formando en los estudiantes. O sea, que él pase de un modelo de cómo percibe determinado fenómeno a que lo vaya construyendo de a poco y se acerque a lo que sería ya el modelo definido de ese concepto. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, puede que yo frente al tema al concepto temperatura, tenga determinadas ideas de cómo es el concepto, ya, pero y en la medida que voy avanzando, digamos, en la modelización, lo que va haciendo es ir comprendiendo, tejiendo nuevos caminos para una mejor explicación de finalmente lo que se concibe como el modelo científico escolar del concepto temperatura. Eso. Entonces, bueno, que esos modelos científicos escolares son aplicaciones de estas grandes ideas. Y aquí empezamos a mirar cómo se construye ese modelo científico escolar desde, por supuesto, esa perspectiva constructivista del aprendizaje y cómo en la medida, explicando un poco esa modelización, cómo va a tener periodos de ideas que son progresivas y que puede que sean pedazos de ideas, ¿cierto? Que uno le permite como ir estableciendo esos peldaños para que él pueda seguir avanzando hacia la construcción de esa mejor explicación del fenómeno, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Sería más que nada como ir construyendo los nuevos anclajes. Exacto. De los conceptos. Sí. Eso es lo que hace el profesor. Justo cuando yo miro y hago la etapa de exploración de cómo, supongo vamos a enseñar el concepto célula, ¿cierto? En la etapa de exploración yo empiezo a mirar qué saben ellos de célula, o sea, a ir definiendo cuáles son sus presaberes sobre este tema. Y ya empiezo a planear, bueno, para yo poder llegar a lo que sería el modelo científico escolar que explica la célula para este nivel educativo, ¿qué actividades voy desarrollando para permitirle que él vaya reestructurando, ¿cierto?, los caminos hacia ese nuevo concepto, o sea, hacia el concepto que lo explica, ¿ves? Y esos anclajes, exactamente, anclaje también le llamamos andamios didácticos, es lo que hace el profesor desde su experiencia. Ahora les voy a poner una lectura, ¿no? Que les vas a facilitar, o tienen el concepto errado, entonces más bien les voy a poner este ejercicio, o no, voy a hacer una práctica en laboratorio para ir llegando hasta una mejor construcción.
Ahora, ¿qué Ujú. dice Couso? Bueno, que ese camino, que esas etapas intermedias son importantes. Primero, para darte esa idea de cómo van evolucionando, y no importa que sean erróneas, ¿cierto? Porque eso te permite ya ir conociendo, pero ¿por qué ellos están conectando este concepto con el otro? Pero ¿por qué ellos se van por este camino? ¿Por qué están analizándolo así? Y eso te permite ese error, eh, hacerle alguna otra actividad que él reflexione y enganche, ¿cierto? Para que comprenda. Esto Ujú. te lo voy a poner con un ejemplo. Eh, resulta que cuando estábamos, ¿tú eres de Biobío o de Ñuble? Bio. Biobío, vale. Resulta que profesores de Ñuble, cuando hicieron el experimento de la papa, ya tuviste contacto con el ejercicio, ¿cierto? El de la papa. No, a mí me tocó la teoría de los gases. Vale, vale, vale. Bueno, Ujú. en el otro, en los que estaban para biología, ellos trabajaron con un ejercicio que había que hacer un experimento con la papa y tal. Era para demostrar una enzima. Ujú. Ellos pensaban, unos profesores idearon fue eh, que cogían la papa, la cortaban y miraban la temperatura que tenía la papa, y luego otros pensaron en rayarla y otros pensaron no, en ponerle el termómetro directamente a la papa. Entonces o poner la papa, luego enfriar la papa y poner el termómetro dentro del agua, ¿cierto? Yo sabía Ujú. que no era un camino que iba a llevarnos al concepto, pero era importante para yo conocer por qué ellos estaban analizando eso. Y los dejé que se siguieran equivocando, porque al final pudimos mirar, bueno, yo les preguntaba, pero ¿estás tomando la temperatura del agua o de la papa? ¿Ves? Y ellos se quedaban así, claro, no es de la papa. El otro, como lo había rayado, entonces era papa con el agua, y eso Ujú. les permitió como decir, sí, esto sí era como más, digamos, se acerca más a saber la temperatura de la papa. Entonces, con esto no importa que se equivoquen. Claro, ya otra cosa es que te empezaran a hacer un experimento que no tiene nada, o sea, que no tiene fin, o sea, que se abrió demasiado. Ya ahí sí Ujú. le cortas un poco el camino y lo retomas. Pero aquí esas ideas, esas equivocaciones erróneas son importantes, y mira cómo ya él dijo, no, por aquí no es. O sea, el mismo profesor dijo, no, por aquí no es. Porque realmente no llego a ningún lado, tengo que volverlo a replantear. Pero fue él el que hizo ese análisis al equivocarse y ver que comprendió realmente el proceso. Entonces, eso es interesante para el proceso de modelización. Por eso es que te hablo de que el modelo del profesor es un modelo que tiene que cambiar, porque otro le diría, no, está mal, siguiente, ¿ves? No, ábrete, lanza nuevas preguntas, engánchate con ese proceso que él está teniendo de construir sus nuevas explicaciones, pero tienen que razonarlas, ¿no? Es ¿Te que ha pasado justamente esto? Sí. sí, es que justamente ese es un problema del tema de las ciencias porque estamos acostumbrados a seguir recetas de laboratorio, sobre todo en mi especialidad. Entonces, cuando hay un error, no se analiza mayormente, sino que no funciona, no funciona, pero no Ujú. se ven las variables que afectan. Entonces, Exacto. por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, yo tengo un GEC de ciencia, los chicos están haciendo los prácticos ellos, yo no se los doy, ellos tienen que buscar en internet, llevarme el práctico y Sí, vamos analizando en qué falla, en qué problemas tienen, cosas así, porque al final seguir receta ya no es como interesante para los niños. exacto, Es como exacto. repetir, repetir, repetir y... Nada. Y al final no se quedaron con nada. En cambio, si ellos Exacto. proponen la forma de hacer el experimento y se equivocan, y luego en el experimento se dan Y cuenta que buscan.
¿sí? Que buscan, o que esas variables realmente no eran, o que dicen, no, vamos a medir la temperatura. Bueno, pero lo vamos a medir ¿en qué? ¿En Kelvin? ¿En grados centígrados? ¿En Fahrenheit? No, ni sabía. Bueno. O sea, todos esos, la papa la vas a pesar, de qué tamaño lo vas a poner, será que la rayamos, pero qué cantidad, será que todos esos elementos tienen que estar ahí. O sea, el estudiante tiene que vivir el proceso para poder dar cuenta luego de decir es o no es. Y eso se les va a quedar. Eso. ¿Ves que esto necesita profesores? Por eso estaba aquí hablando de que necesita profesores que realmente estén metidos y le permitan trabajar con esas ideas intermedias. Ok, entonces, bueno, esto es como un resumen, justo el papel del profesor que va trabajando con estas ideas intermedias, pasando de esas ideas iniciales, ¿cierto?, hacia unas mejor ideas o explicaciones más sofisticadas. Aquí, al final, ¿qué es lo que tú quieres? Que él comprenda, que pueda decirte cómo es el concepto y que eso que te dice del concepto está relacionado con cómo el modelo científico escolar define el concepto que estás viendo. Eso. Ok, entonces, bueno, aquí un poco de lo que implica esa enseñanza, ¿cierto? De que el profesor, la intencionalidad, que conozca qué acciones va a poner allí en sus actividades para que pueda darse estos caminos, ¿no? Para que llegue a entender el mecanismo. ¿Qué más hablamos? Que es necesario esto que te hablaba de tener una cultura en tu aula, de que haya preguntas, se respondan, no les dé pena. Cuando un chico lanza una pregunta, los otros pueden contestar respetuosamente. O sea, esa cultura del intercambio dialógico es necesaria para que se dé la modelización, ¿ves? Porque ya ves, él tiene que hacerse preguntas y si no da por ahí, hacerse nuevas preguntas. Entonces, se requiere que esté esa atmósfera, ¿no? Esa cultura en el aula para que esto fluya. Bueno, aquí más ideas de lo que se espera. Dina Couso, que ya la conocerá, ¿cierto? Con toda esta explicación del proceso, que ya has visto. Y luego entonces nos saltamos a lo que era la alfabetización científica, porque sabemos que no estamos formando biólogos, ni químicos, ni físicos, sino que aquí lo que estamos es formando para una ciudadanía que esté alfabetizada científicamente. Entonces, explicamos esto de la alfabetización, de dónde venía, cómo se trabajaba en el aula, de dónde sale el concepto, cuáles son esas grandes temáticas sobre las que se trabaja, digamos, como problemas para esa alfabetización, para la toma de decisiones, que esa alfabetización está permeando en el currículo porque ya previamente se habían definido unas competencias para ella en la prueba PISA, ¿cierto? Un poco de reflexión de qué esperamos los profesores y bueno, cómo se reconoce que esa alfabetización que tienes te permite justo la construcción de esa sociedad. Entonces, les hice unos ejercicios. Claro, acuérdate, estamos hablando te estoy resumiendo lo que hicimos toda una mañana y toda una tarde, pero aquí observamos imágenes, un poco llevándolos al por qué es necesaria esta alfabetización, ¿cierto? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué ves acá en la imagen de Rara? No sé si la logras ver ahí. A ver. Veo la sal del Himalaya, pero y aquí en esto que está en rojo, no logro leer bien, pues se me ve como desenfocado.
Bueno, aquí dice que está verificado, o sea, tiene un sello que se pone a los, De verificación. Ujú, exacto, de que no ha sido modificado genéticamente, ¿cierto? ujú. Aquí míralo en grande. Este es el sello que tienen todos los productos que no han sido modificados genéticamente, ¿cierto? Y Ujú. ahora, ¿qué ves ahí en esta de raro? ¿Eres profesora de ciencia? Sí, Sí. Entonces, debería hacerte la pregunta, ¿por qué le ponemos este sello a esta sal? más que nada yo creo que es para, entre comillas, es como para la gente que está en la casa, ¿cierto? Que ahora está como acostumbrada a que no estén modificadas las cosas. Ya, pero es un error, porque la sal Ujú. es inorgánico, No la tiene. sal no tiene Ujú. genes, ¿ves? No, Sin pues. embargo, esto nos pasa en el mercado, por eso es alfabetizar para una ciudadanía consciente que pueda dar cuenta de los fenómenos, tomar decisiones, porque aquí te están engañando de frente, ¿cierto? Porque es más bien es marketing de venta. Es como para decirte, si tiene este sello, garantízalo. O sea, si vas a escoger varias sales en el supermercado, dices, no, este es mejor, porque esta no me garantiza que no fue modificada, ¿ves? Pero es un Sí, porque error. la gente ahora se basa en eso para elegir los alimentos, supuestamente. Exactamente. Y para pagar Ujú. más por esto, pero te están engañando de frente. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, otro ejercicio que hago. Bueno, ¿cuál es lo raro acá? Dice sal del Himalaya. Sin embargo, aquí te están diciendo que es de las salinas del Odiel que quedan en Huelva, España. Bueno, pero ¿son del Ujú. Himalaya o son de España? ¿Ves? Entonces, también debería, y esto digamos que forzó a la industria a tener que sacar como pasa ahora en los helados, que sería helado sabor tipo chocolate, o sea, sabor a chocolate, no es, sí, Tipo, sí, sí, o es sea, como sabor tipo chocolate. exacto, no es de chocolate, ya Chocolate. tienes que aclarar que no es de cacao, es una sustancia que hacen ok, pero no es de chocolate, ¿sí? Y lo mismo aquí, habría que decir sal tipo Himalaya, Ujú. ¿ves? Y lo mismo entonces hago el ejercicio, bueno, ¿qué pasa cuando otro tema en el mercado, que cuando está así, nos dicen científicamente probado? Bueno, pero realmente el aceite que no tiene colesterol es muy imposible y aquí está, mira esta crema, no solo le quitó la celulita, sino que le cambió el tono de la piel, o El sea, color de piel. sí, o sea, rápido comprémosla. Y esto para vender, que ponen acá la doble hélice. Entonces dice, esto sí o sí es un producto que ha sido, digamos, Científicamente probado. sí, es correcto. Ventas. Aquí, por ejemplo, un aguardiente sin azúcar, pero si es que justo el aguardiente es un destilado de la caña de azúcar, ¿cómo es posible Ujú. que no tenga azúcar? Y aquí, bueno, introdujo todo este tema de la Coca-Cola cero, del aspartame, que es ya, no sé si han leído alguna vez todo el problema que hay como cancerígeno. Bueno, esto es salió mucha investigación sobre esto, pero luego, claro, es Coca-Cola que tiene tanta fuerza en el mundo que todas esas investigaciones trataron como de desestimarlas, pero ahí quedó, que las hayan escondido no quiere decir que no sea realidad. Entonces luego empiezo a decir, después que pongo todo esto, ¿cuántas personas creen ingenuamente en estos anuncios publicitarios? ¿Cuántos cuestionan o rebaten con argumentos estas ideas? ¿Qué ocurre con la población en general? ¿Se encuentran capacitadas para tomar decisiones acertadas con base en los conocimientos científicos? Y ahí generamos esa discusión, ¿cierto? Eh, y hacia dónde vamos, justo a trabajar en lo que sería la alfabetización y la responsabilidad que tenemos como profesores, porque es en la etapa escolar que
que estamos formando para a esa alfabetización científica. Y si la gran mayoría de tus estudiantes luego no van a ir a la universidad, entonces imagínate la responsabilidad que tenemos. Es el único momento en su vida educativa donde van a tener algo que les oriente, porque luego entonces en su etapa adulta, ¿qué van a hacer? Pues informarse por la televisión, por lo que le contó el vecino, sí, no van a tener elementos para poder tomar esas decisiones. Sí, sí, justamente el otro día estábamos conversando del tema de la Coca-Cola, porque antes, no sé si se acuerda, Sí, la etiqueta nutricional decía que estaba entre el 16 y 18% de azúcar, imagina. y el otro día compré una Sí. y ya estaba en 47% de azúcar, o sea, se Por modificó Dios. totalmente la etiqueta, No, no, por no, el no. mismo tema de que... Claro. Pero Mm, esa alfabetización hace que le hagan presión a la industria, ¿ves? para que Ahora, ¿qué ha modifique pasado lo... con Coca-Cola? Que es demasiado grande, o sea, Sí. que es casi es un imperio en el mundo, entonces Ujú. ya ese sí que es un pez gordo para poder, digamos, luchar. Protestar o reclamar. Exacto. Mm. Entonces, bueno, aquí vemos que no solo a la ciencia le toca esta responsabilidad de alfabetizar científicamente una ciudadanía, porque hay otras dimensiones de la ciudadanía, que es la democrática, la legal, derecho, sentido de pertenencia, respeto, y esto te permite entonces pensar en cuando hagas tus proyectos, lo puedes hacer desde otras, como proyectos interdisciplinares, porque puedes vincular al profesor de sociales, al de lenguaje, ¿ves? Para que entre todos estén trabajando justo para esa alfabetización. Bueno. Y bueno, ¿para qué alfabetizamos? No solo para que comprendan los fenómenos, para que decidan, ¿cierto? Porque son consumidores, todos somos consumidores, y luego para que puedan actuar. Entonces, la gran pregunta, estamos en nuestras clases de ciencia formando en alfabetización científica para una ciudadanía responsable e informada. Y ahí empezamos bueno, esto lo trabajo, por ejemplo, para darle ejemplos a los profesores, lo hago a través de controversias sociocientíficas con dilemas, por ejemplo, el tema de las vacunas, de la pseudociencia, ¿cierto? Estos grandes temas. Entonces, un poco para reflexionar. Hola, ¿qué tal? Un poco para reflexionar sobre esto. Y bueno, cuéntame, ahora sí. ¿Cómo? ¿Alguna duda? O sea, te No, hice no, todo súper claro. Creo un... que es una de las cosas más importantes Sí. que justamente se están viendo ahora en la actualidad, porque los chicos que estamos, o sea, los Uy, chicos me que quedé están sin ahora, luz. ¿cierto? A Un diferencia de segundo. nosotros, Sí, tienen una alfabetización súper pobre y justamente se llevan más que nada por el marketing, po. exacto, tal cual, No, tal cual. no piensan mucho el otro día yo les decía a los cursos, no piensan mucho en el más allá, ni siquiera se dan el tiempo tal vez para ver noticias, leer. El vocabulario está como súper bajo, la alfabetización científica hay que estar prácticamente todos los días haciendo Exacto, clases. Cuesta mucho con las generaciones nuevas. exacto, exacto. Y la evaluación que pido, entonces, es muy sencilla, pero Ujú. más que sencilla, porque es como en la unidad 4, ¿todavía no has tenido la unidad 4? Sí, 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 ya la tuve. Sí, eso. Esto en esa. Y viste allí, bueno, todavía, porque cuando empiezan a avanzar, ya después que trabajen de nuevo toda la guía y así, ya al Ujú. final es cuando ustedes les van a decir que diseñen la actividad de intervención, ¿cierto? Sí. Pero al final. Entonces, voy a compartirte la actividad, y es
lo primero, ¿cuál sería el tema disciplinar que vas a seleccionar? ¿Cierto? Que ya sabes que sería un tema que te permita hacer la modelización, pero que también influye, que sea un tema relevante que te dé para hacer preguntas, para que ellos hagan hipótesis, que puedan experimentar, y además que sea una problemática para lo que sería un tema de alfabetización científica. Entonces, ¿cuál es el tema disciplinar? Luego, considerando que aprender de la ciencia se relaciona con aprender lo disciplinar de la ciencia que enseño, ¿qué espero que el estudiante aprenda de la ciencia? O sea, La ciencia. ¿sí? ¿Cuál es ese contenido que está allí inmerso en ese problema? Que serían esos conceptos del modelo científico escolar al que debería llegar el estudiante, ¿sí? Entonces, aquí es como de pronto estoy desfasada del momento que les van a pedir a ustedes que ya hagan ese diseño, porque no se lo están pidiendo todavía, pero sí que puedan como proyectarse, bueno, ¿en qué momento? Pero ya empezamos a trabajar con los tutores. Ok. Sí, Hola Laura, empezamos ¿qué esta tal? semana. Sí, entonces, aquí sería, yo ahorita, Laura, un segundo. Yo voy a darte la grabación porque iniciamos explicando el tema. Te voy a pasar la grabación que tenemos aquí para que la puedas ver. Listo, Laura, muy bien. Comprendo. Ya como te queda la grabación, la puedes escuchar con calma. Entonces, lo que yo quería aquí es que como que pensaran y se proyectaran cuando yo tenga que hacer la intervención, en qué parte del semestre estaría o del curso escolar, qué temáticas son las que yo estoy por allí, ¿sí? Como para que esto no sea una cosa que tú le encimes, sino más o menos yo estaría viendo estas temáticas del curso de manera que yo puedo hacer las dos cosas a la vez. Sí, eso yo había hablado con el profesor César porque como está el currículum priorizado este año nuevamente, quería ver el tema como trabajo con GEC, que es mucho más abierto que trabajar con los cursos específicos, trabajar con un objetivo que no esté priorizado. Ok. Que es suelo. Ok. Hola, Julieta. Entonces, y pensarte en ese tema. Entonces, te vas pensando en ese tema que sería el que realmente trabajarías, ¿cierto? Y sobre ese es el que dice, ok, ¿cuál es el tema? Y luego, ¿qué contenidos o qué conceptos están allí de la ciencia que son los que yo quiero Entrande. que aprendan? ¿Bien? Y luego, que espero que esta secuencia didáctica contribuya a la alfabetización científica. ¿Ves? Y como ves, es una argumentación, o sea, digamos, la ficha o la rúbrica es simplemente es el nivel de argumentación que estás dando para que yo pueda mirar qué tanto estás comprendiendo la actividad, ¿sí? El alcance de la actividad. Sí. Como va a ir guiando desde el principio. Exacto. Sí, porque mira que dice el indicador, la argumentación es completa y suficiente para dar cuenta de una reflexión previa sobre las grandes ideas de la ciencia a las que responde el tema seleccionado, evidenciando un importante conocimiento didáctico del modelo científico que se pretende construir en el aula. ¿Sí? Voy a trabajar en temas de reciclaje, supongo. Bueno. ¿Qué temáticas de ciencia son las que están allí? O sí, eso sería lo que iría en la parte disciplinar de contenido, lo que espero allí. Hay que relacionarlo con los objetivos. Exacto. Y ya luego estaría, ¿cómo eso que que vas a trabajar va a mejorar o a influir o digamos, a generar, a contribuir A a esa moverle el piso a los alfabetización? estudiantes. Eso. Sí. Eso sería. Perfecto. ¿Sí? Sí, no, sí está clara la tarea por lo menos y la materia igual. Ok.
fantástico. ¿Y Julieta y Laura se incorporaron también después o nuevas? ¿O no? Hola, profesora nueva, me Hola. incorporé a la clase siguiente que usted dictó, a la clase del profesor Oh, Luigi, ya, lamentablemente. ya. Bueno, lo que hicimos con Úrsula desde temprano, vale, Laura, fue explicarle nuevamente lo que hicimos en clase. Ahí ya quedó grabado, que lo voy a colocar en el aula por si quieren nuevamente para todos revisarlo Oh, y súper. aclarar allí las dudas. Entonces, no sé si tienes duda de la tarea Sí, o... no, como yo no fui a su clase no tengo conocimiento cómo aplicar Claro, la tarea. Pero si usted exacto. dice que ya lo grabó, Sí, voy a escuchar y en caso de duda le envío un correo electrónico. perfecto, perfecto. Y Laura, sí estuvo en la clase. ¿Tienes alguna duda? Cuéntenos la duda. Oh, ya. Vale, no te preocupes, puedes escuchar nuevamente el audio eh, y la grabación y luego entonces es muy sencilla la tarea, o sea, la evaluación está, el esfuerzo que hay que poner es en la argumentación, porque es pensar qué actividad será la que yo voy a aplicar cuando tenga que hacer la aplicación y diseñar esta actividad para aplicar en el aula, que eso va a ser finales de diciembre, o ya les estimaron más o menos para cuándo va a ser eso. Habían dicho octubre, Octubre, ok, tener como ya más así como lo avanzado. No sé eso, si implementado, pero sí ya como el proyecto conforme. ok. Entonces, para esa etapa de octubre, uno dice, bueno, en esa etapa de octubre, de acuerdo a mi planeación del curso escolar, yo estoy viendo tales temáticas, ¿cierto? Ujú. Para que no se duplique la acción, o sea, como estoy viendo tales temáticas, yo puedo hacer sobre esa temática, generar un problema y eso sería la tarea, pensar en qué componentes de la ciencia están inmersos y cómo eso va a contribuir a la alfabetización científica. Ujú. Vale. Ya. Entonces, si no tienen más dudas, No, súper claro, ya. profesora. Vale. Entonces voy a colgar, a cerrar y guardar la grabación, esperar que se Ujú. convierta y subirla al aula. Perfecto. ¿Vale? Bueno, Ujú. muy bien. Muchas Entonces, gracias. con todo gusto, feliz noche y me escriben si tienen dudas. Ya. Que esté muy bien, cuídese mucho. Saludos. Gracias, igual ustedes. Chao. Chao, Gracias. chao. Con todo gusto, chao.